¿Qué tal a todos? A nombre de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, quiero darles la bienvenida a este tercer módulo de la Semana Nacional de Asma que hemos preparado para ustedes. Quiero agradecerles por conectarse, por inscribirse. Hemos tenido una excelente audiencia en los dos primeros días y este día no es la excepción. Eh, Quisiera presentarme, soy Fernando Moret, soy neumólogo y actualmente soy jefe del departamento de asma en la sociedad. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle a nuestros patrocinadores y especialmente a Sanofi por este día, por el patrocinio de este día. Nos han dado mucho espacio para la ciencia y para la educación. El día de hoy quisiera presentarles la agenda. Comenzaremos con la transición de asma de la niñez a la vida adulta por el doctor Eric Forno, el papel del inflamosoma en asma NOT2, asma y remodelación bronquial en un nuevo horizonte con Dupilumab por la doctora Erika del Carmen López Estrada, y al final tendremos una sesión interactiva de preguntas con nuestros speakers del día de hoy. Quiero presentarles a nuestro primer ponente del día de hoy. Es el doctor Eric Forno. Él es profesor de pediatría, vicepresidente de investigación clínica del Departamento de Pediatría, director de investigación clínica del Instituto de Investigación de Salud Infantil en la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, en el Hospital Riley para niños. Nuestro segundo speaker es el doctor José Luis Miguel. Él es especialista en medicina interna, especialista en neumología, tiene una alta especialidad en fisiología respiratoria, maestría en ciencias médicas y actualmente es neumólogo en el Hospital Médica Sur. Todos lo conocemos perfecto por ser un excelente eh, eh, experto en asma, igual que nosotros, nuestros otros speakers. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, de la Asociación Latinoamericana de Tórax, de la Europea y de la Americana. Y por último, pero no menos importante, la doctora Erika del Carmen López. Ella es neumóloga de adultos, especialista en medicina interna, titular de la Clínica de Asma del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es profesora adjunta de pregrado de la UNAM y de la Salle, miembro de ISAN, coautora de artículos y guías sobre asma, sinodal del Jurado de Certificación de Neumología de Adultos. Es miembro también de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, de ALAT, de la Sociedad Europea y de la Sociedad Americana. Vamos a comenzar esta noche y le doy la palabra al doctor Eric Ford. Bueno, buenas noches, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Mi nombre es Eric Forno. Gracias al doctor Morel por la introducción. Como mencionó, hoy día me voy a enfocar en este grupo de pacientes de asma que a veces es difícil, que es a los pacientes que están pasando por la adolescencia, enfocándome un poco más en el enfoque del asma grave, el asma severa en estos pacientes adolescentes y cómo facilitar o mejorar la transición del paciente a la vida adulta. No tengo ningún conflicto de interés relacionado con esta presentación. Lo único que presento son los grants que utilizamos para diferentes proyectos de investigación. Y bueno, los objetivos hoy son tres que están muy altamente relacionados. Número uno es hablar un poco de la historia natural del asma en la adolescencia y enfocarnos durante esta época del desarrollo, cuáles son los factores a considerar en el manejo del asma, enfocándonos un poco más específicamente en aquellos pacientes con asma grave. Y luego, como mencioné, cómo facilitar la transición a una transición efectiva y responsable a la vida del paciente adulto. Y para empezar, yo creo que ya en las otras sesiones y definitivamente en las charlas que continúan, se va a hablar mucho del asma grave versus lo que llamamos el asma difícil de tratar, que es un término que envuelve
todos aquellos pacientes que tengan, por alguna razón, el asma no esté bien controlada y tenga dificultades y tengamos dificultades en el manejo. Dentro de este hay un grupo pequeño de pacientes con asma realmente severa o asma realmente grave, en quienes la fisiopatología, la biología de la enfermedad es grave. Y hay hay varios otros grupos de pacientes en los cuales quizás la biología no es tan severa, sino que hay factores externos, sean sociodemográficos, de medio ambiente, etcétera, que dificultan el manejo del asma. O sea que el paciente, por ejemplo, no toma la medicina, o por su estado socioeconómico no puede pagar la medicina, o vive en zonas con contaminación aérea, otros problemas de medio ambiente, etcétera, etcétera. Y entonces, hoy día en la charla del adolescente vamos a enfocarnos quizá un poco más en el asma grave, pero importante recalcar que en estos pacientes, en esta edad, hay muchos de nuestros pacientes que caen en este grupo más grande, más amplio, de aquellos pacientes que tienen factores no biológicos, por decirlo así, no inflamatorios, sino factores periféricos que contribuyen al difícil control. Entonces, para recapitular esta parte del asma grave o el asma severa, cuando yo me refiero a eso, es aquello en el que la enfermedad es intrínsecamente grave y que muchas veces, por su biología, no responde a los medicamentos que se le están dando adecuadamente. A diferencia del asma de difícil manejo o de tratamiento difícil de tratar, que quizá la biología en sí no es tan difícil, pero hay otros factores que intervienen. Y hay un tercer grupo que quizá cae dentro de este de difícil manejo, pero que es importante recalcar porque se debe más que nada a la interacción de asma con diferentes comorbilidades, incluyendo, por ejemplo, el síndrome de apnea obstructivo, la obesidad, la rhinosinusitis, la depresión y la ansiedad. Muchos de estos son más frecuentes en nuestros pacientes adolescentes y entonces por eso es importante tenerlos en cuenta a la hora de manejar a los pacientes conforme pasan ellos de la niñez, digamos, por la pubertad hacia la adolescencia y eventualmente hacia la adultez. Para enfocarnos nuevamente un poco más, lo que quisiera yo hablar un poco hoy es más de este grupo, sea si uno usa las guías de Gina, el STEP, quizá aquellos que no están bien controlados en el STEP 4 y están pasando al paso 5, en los cuales tenemos polifarmacia, que a veces nosotros tendemos a acumular y necesitamos enfocarnos en los factores también no farmacológicos. Ahora, ¿por qué es importante? Número uno, es importante, por supuesto, porque es lo adecuado para el paciente, mejora los síntomas, disminuye la morbilidad, disminuye las exacerbaciones, pero también hay consecuencias a largo plazo que vienen a ser cada vez más importantes conforme uno se acerca a la adultez. Este es un ejemplo de la cohorte Tenor, una cohorte de no solamente niños, sino también de adultos que se les siguió con asma grave, que se les siguió durante varios años. Y este es solamente un estudio que ya se publicó hace un tiempo, en los cuales se siguió la cohorte por un año y se clasificó a los pacientes de acuerdo a si tuvieron al menos una exacerbación grave o ninguna exacerbación grave a lo largo de un año. Y lo que podemos ver es que luego de un año, aquellos pacientes sin exacerbaciones tenían una función pulmonar, un BF1, que estaba por encima de lo que había estado al inicio del año o cerca de lo que había estado al inicio de ese año. Los pacientes que tuvieron solo bastaba con una exacerbación grave, miren cómo ven acá ustedes, los pacientes a lo largo de un año habían perdido entre 2 y 3% de su BF1. Y esto entonces uno lo magnifica a lo largo de la edad del tiempo. Tenemos este es otro ejemplo del ensayo clínico de CAMP, en los cuales los niños fueron aproximadamente 1.042 niños que se les siguió por 4 años. Y ustedes pueden ver acá hay un grupo que aproximadamente era 20 a 25%, que a lo largo de esos 48 meses perdió alrededor de 10 a 15% de su función pulmonar. Ahora, de todas maneras, todavía era un BF1 normal, pero lo que ustedes pueden ver, estos eran niños de 5 a 12 años, terminaron con menos de 16 años, y si uno prolonga esto a la edad que tenga 26, 36, 46, si esto continúa, los pone en alto riesgo de asma muy grave en la adultez, de remodelación y potencialmente también de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, no solamente es importante el manejo en adolescente por el momento actual, sino por las consecuencias a largo plazo que puede tener, que por supuesto los pacientes adolescentes no van a pensar en eso y por eso nos corresponde a nosotros. Ahora, ¿qué hacer uno con los pacientes con asma grave en los adolescentes? Vamos a hablar primero un poco de las opciones farmacológicas que incluyen
los corticoides inhalados con LABA en dosis altas, los antimuscarínicos, o iniciar algunos de los biológicos, y de eso se hablará con más detalle en adelante. Y también, por supuesto, muy pocos, muy raros casos, pero nosotros tenemos pacientes, yo he tenido pacientes en mi práctica que necesitaban prednisona diaria a dosis bajas o un día sí, un día no, para evitar que terminaran en cuidados intensivos. Entonces vamos a revisar eso, pero lo que yo quisiera enfocarme un poco más es en el manejo no farmacológico. ¿Qué cosa es lo que hacemos? ¿Qué es importante en el paciente adolescente ya habiendo confirmado el asma, manejado las comorbilidades y ver qué otros factores son los que tenemos que manejar en este grupo etario? Empiezo con los antagonistas muscarínicos de acción prolongada, los LAMA, por sus siglas en inglés. Y yo presento siempre esto porque es quizá una opción de manejo para asma moderada o grave que tiene ya indicación, al menos en Estados Unidos, para pacientes de 6 años o mayores. Acá presento uno de los ensayos clínicos que se hizo en pacientes adolescentes de 12 a 17, 400 pacientes que se les siguió por un año. Y además de sus corticoides inhalados, se agregó el tiotropio. Y lo que podemos ver, entre otros resultados que se muestran, a mí me gusta esta gráfica porque pueden ver los pacientes, este es el flujo, el FF 2575, el flujo de vías aéreas pequeñas. Este es el curso a lo largo del tiempo en el placebo. Y lo que pueden ver es que incluso al inicio de las siguientes horas, se puede ver que hay una mejoría de la función pulmonar con el tiotropio, que es dependiente de la dosis, 2,5 microgramos o 5 microgramos. Y hay así varios estudios que han demostrado mejoría de la función pulmonar, mejoría de los síntomas, también en pacientes de 6 a 12 años, y también en los pacientes más pequeños, no la función pulmonar, pero sí las exacerbaciones de asma. Entonces, ese es una de las opciones que yo uso en pacientes adolescentes que no mejoran, que quizá no califican para los biológicos o que tienen reacciones adversas a los biológicos y podemos utilizar el tiotropio. La otra opción, por supuesto, son los biológicos en este grupo de asma grave, de asma severa, que son anticuerpos monoclonales a los diferentes tipos de mecanismos que subyacen el asma. Aquí yo tengo los diferentes biológicos que están aprobados y puse en azul la fecha de aprobación de Estados Unidos para la indicación más temprana, que puede ser 6 o 12 años. Lo que ustedes pueden ver, por supuesto, es que la mayoría de estos son para el asma tópica, excepto quizá el tezepelumab, que tiene indicación para asma tópica y no atópica. Con todos ellos sí yo he visto mucha mejoría en nuestros pacientes y es importante tenerlos en cuenta dependiendo de qué es lo que uno tenga accesible y para lo cual pueda calificar cada paciente. Se va a hablar más adelante de las diferentes opciones de los biológicos, pero lo bueno es que hasta hace no mucho teníamos solamente uno y ahora tenemos 5 o 6, dependiendo del país donde uno practique, que pueden tener diferentes indicaciones y diferentes grados de eficacia, dependiendo del fenotipo del paciente. Poco a poco estamos empezando a tener quizá un poco más idea de qué biológicos sean más convenientes en cierto tipo de paciente. No hay muchos ensayos, no hay ensayos clínicos en los cuales se comparen directamente, pero sí se pueden hacer análisis secundarios en los cuales se puede ver un ensayo clínico número 1 y el ensayo clínico número 2 y se pueden comparar los resultados de ambos y ver cuál de los dos biológicos quizá tuvo mayor eficacia. Hasta ese momento, hasta que tengamos, digamos, ensayos clínicos de superioridad, lo que se recomienda es el enfoque clínico fenotípico y endotípico, de los cuales se hablará en otras de las charlas, pero que básicamente pasan por un algoritmo de este tipo, en el cual se ve, obviamente, primero hay que confirmar que el paciente tenga asma grave, que requiere un biológico, y luego se puede ver, dependiendo de los biomarcadores como la IgE o los eosinófilos, la edad del paciente y también si hay alguna otra indicación aprobada para ese biológico en particular, sea la dermatitis atópica, los pólipos nasales, etcétera. Hay ahora ya algoritmos quizá un poco más sofisticados, pero también eso los hace más complicados. Pero a mí me gusta enseñar esto porque es una revisión hecha específicamente para pediatría, en los cuales se tiene en cuenta ciertos factores fáciles de mantener como la edad, la atopia,
los conteos de eosinófilos y las comorbilidades. En algunos lugares tenemos también el óxido nítrico exhalado. Y de acuerdo a eso, pues cada paciente adolescente puede ir cayendo en los diferentes recuadros. Pero más allá del enfoque no del informe farmacológico, lo que yo quisiera hablar hoy día es de este grupo etario de la adolescencia, de los teenagers en inglés, y por qué es importante tener mucho énfasis en la parte de más allá de la farmacología, de la farmacopeia que uno puede darle al paciente. Para empezar, una de las cosas que es importante tener en cuenta es que hay una fluctuación a lo largo de la vida. Estos no son años lineares, por decirlo así, solamente en el eje de las X es a lo largo de la vida. Y lo que podemos ver es, a grosso modo, hay ciertos grupos de pacientes que uno puede identificar. El primer grupo, quizá el más sencillo, el que mejor le va al paciente, es aquellos pacientes que tienen una enfermedad leve, que tienen síntomas durante digamos, la época del colegio. Conforme llegan a la adolescencia, esto remite o se pone en un estado durmiente, por decirlo así, en el cual no hay mayores síntomas. Y entonces, de este grupo no nos tenemos que encargar en la adolescencia porque les va mucho mejor. Lo que yo siempre recalco es que es importante que sepan que tuvieron asma cuando eran pequeños, porque si esto remite o reaparece en la adultez, es importante que lo sepan. Pero a estos pacientes generalmente les va muy bien. Hay otro grupo de pacientes que efectivamente mejoran durante la adolescencia, 10, 11, 12, 13 años, los síntomas casi desaparecen, pero luego reaparecen cuando tienen veintitantos, 30, 40 años. Y esos son pacientes que tienen diferentes factores, incluyendo el fumado, pero también la mayoría de estos pacientes tienen altas comorbilidades atópicas. Y entonces estos pacientes sí es importante que le sepan decir a su médico que tuvieron asma a la infancia, porque es importante para ayudar en el diagnóstico. Y el grupo más importante, o para efectos al menos de la charla de hoy, es aquellos pacientes que nunca mejoran. Yo tengo pacientes que pasan por la adolescencia y nunca mejoran, al contrario, muchos de ellos empeoran, los síntomas se vuelven más severos, las exacerbaciones más frecuentes, y entonces de este grupo es el que hay que tener muchísimo cuidado en hacer esa transición a la vida de adultos. Ahora, lamentablemente, voy a poner acá algunos porcentajes. Lamentablemente no hay buenas reglas para saber quién remite de por vida, quién va a relapsar y quién va a ser permanentemente sintomático. Y acá podemos ver que hay muchos pacientes que tienen sibilantes, luego desaparecen los sibilantes, pero regresan cuando tienen 30, 40 años. Incluso hay pacientes que tuvieron síntomas a los 7, no tuvieron síntomas desde los 11 hasta los 30 y pico, aún tienen mayor riesgo de tener asma cuando tienen 40 y pico años. Y entonces es importante que tengan esa memoria de qué cosa fue lo que ocurrió en la infancia. Lo que sí es importante recalcar es que sea el grupo que pertenezcan, en la adolescencia las exacerbaciones tienden a disminuir. Menos de 10% de los pacientes adolescentes y adultos menores tienen exacerbaciones, pero esto vuelve a empeorar conforme llegan a los 30 y a los 40 años. Y hay ciertos indicios de que estos pacientes quizás son más predispuestos a desarrollar EPOC. La buena noticia es que para nosotros como pediatras, cada año, acá tienen en verde el asma no grave, cada año de seguimiento crece la probabilidad de que aún si tenían asma grave, aquí en azul, en el primer año, puedan pasar, hay varios grupos que pasan a ser no graves conforme pasa el tiempo. Lo difícil es identificar, pues, cuáles son estos de azul que se vuelven leves o cuál es el pequeño grupo de leves que eventualmente se vuelven severos, pero en general la proporción de asma grave disminuye con el tiempo. Hay muchos cambios importantes durante la adolescencia, incluyendo los hormonales, pero también otros como la regulación inmune. Hay cambios del crecimiento y configuración de los pulmones y de las vías aéreas y de las comorbilidades como la obesidad, la depresión y la ansiedad. Voy a pasar muy rápidamente, este es solamente un ejemplo. Quizá muchos de nosotros hayamos escuchado el asma perimenstrual, que es aquel asma que le va mejor que empeora durante el periodo menstrual y luego le va mejor durante el mes. Y este empeoramiento puede ser tanto en síntomas como en función pulmonar. Y obviamente tiene algo que ver con la regulación hormonal que ocurre a lo largo del ciclo menstrual, más allá de todos los efectos indirectos. Pero además sabemos, no solamente por asma, sino por otros tipos de enfermedades como cáncer y enfermedades autoinmunes, que hay una diferencia entre hombres y mujeres. En el asma en particular sabemos que el asma es más frecuente en niños antes de la pubertad
y luego la incidencia de asma es más alta en mujeres luego de la pubertad y luego de la adolescencia. Entonces, definitivamente hay un cambio que directa o indirectamente tiene que ver con este desarrollo sexual que ocurre en la pubertad y en la adolescencia. ¿Qué factores son importantes considerar? Ya hablamos un poco de los factores biológicos en cuanto a las comorbilidades, la severidad del asma, pero hay otros grupos, los factores psicológicos para el paciente adolescente, para bien o para mal, parte de la descripción de cuál es su propósito en la vida es tratar de encontrar su independencia y entonces va a haber mucho pleito porque no quiere, no le da la gana de tomar la medicina y es importante entender por la fase de la vida en la que está pasando que esto puede ocurrir. Es importante también, además, los efectos sociales, sea la exposición a fumado. Ya en este caso no solamente es la familia, el padre o la madre, sino además el paciente mismo, pero además los amigos, y esto incluye el vapeado. Yo tengo muchos pacientes, ya me pasó hace poco, hace 2, 3 semanas que estuve de servicio, me pasó que una paciente ingresó por exacerbación de asma, y yo hablando con ella, hablando con la madre en el cuarto de hospitalización, y en eso escucho risas en la parte de atrás y eran tres amigas que estaban sentadas visitando. Cuando yo mencioné lo del vapeado, se estaban apuntando las unas a las otras de quién vapea y quién no. Y entonces es importante no solamente la familia, sino también los amigos. Y dependiendo del sistema de salud que uno tenga, también es importante este aspecto sistémico, porque estos son los pacientes que van a pasar a ser adultos, que quizá durante esa transición pierdan acceso a salud, cambie el seguro de salud por el que están cubiertos, tengan que enfrentar costos de medicinas que antes no tenían que hacer y pierden esa conexión con el equipo médico, ¿no? Pueden ser que hayan estado siguiendo al pediatra durante 15, 16 años y de repente, sobre todo acá en Estados Unidos, se van al college y no tienen un médico. Cuando regresan tienen 22 y 23 años y no han visto un médico en 4 años. Entonces es importante tener presente estos aspectos sistémicos también. Muy importante, para mí es una de las cosas que más incido cuando tengo pacientes adolescentes, es el conocimiento, las creencias, las opiniones del adolescente. Número uno, entienden objetivamente su enfermedad, qué cosa es el asma, por qué les damos las medicinas, pero además sienten que realmente ayudan. Si yo le estoy dando un albuterol o un salbutamol y el paciente siente la diferencia, se lo va a tomar. Pero si yo le doy un corticoide inhalado y no siente ninguna diferencia, ese es el primero que va a dejar. Si él no entiende bien o ella no entiende bien por qué se le está dando, lo más probable es que lo dejen. Además, la presión y la ansiedad social. Yo tengo pacientes que lo que no quieren es que los vean tomando un inhalador. Y entonces, en esos casos, hay que ser realista. Por supuesto, me encantaría que mi paciente supere esa ansiedad y esa presión social, pero si no ocurre, tengo que yo tratar de ver soluciones que permitan que el paciente tome sus medicinas sin sentir que sus amigos lo están juzgando por eso. Entonces, quizá modificar los horarios o tener alguna otra forma de disminuir esa ansiedad social. Y la otra cosa son los efectos secundarios. Como pediatra a veces uno pierde la perspectiva de cuánto es, pues que ganó porque está en su tercer curso de corticoides, ganó 2 kilos, y para mí como un adulto 2 kilos quizá no es nada, pero para mi paciente adolescente 2 kilos pueden ser la diferencia entre encajar con los amigos y que lo molesten o que la molesten porque ganó peso. Entonces es importante tener todo eso en cuenta sin juzgar. Nosotros tenemos, por supuesto, como adultos una perspectiva distinta, pero es importante recordar que todos fuimos adolescentes y pasamos por todas esas fases. Es un trabajo en equipo, ya no es solamente el médico con la madre, sino también el paciente, los amigos, etcétera, etcétera. Y es un proceso en el cual el paciente tiene que asumir mayor responsabilidad conforme pasa el tiempo. Yo trato desde que los pacientes tienen 10, 11, 12 años de pasar un tiempo en el cual tengo un tiempo a solas con el paciente o la paciente, dependiendo del sexo de la paciente. A veces tengo a alguien más, una enfermera o alguien más del equipo para no estar solos en el cuarto, pero tener esa conversación durante el cual mi paciente sabe que lo que me diga él o ella va a quedar entre nosotros, a menos que obviamente ellos saben claramente que si hay algún peligro, tengo un deber de hablar con los padres, pero cualquier otra cosa que ellos me comenten que no quieren que los padres se enteren, yo puedo hablar con ellos y tener una mejor relación médico-paciente. Ya hablamos un poco de esto, no solamente los cigarrillos tradicionales, sino los electrónicos y, dependiendo de donde uno vive, también otras sustancias inhaladas, ¿no? A veces no son cigarrillos, sino que están oliendo pegamento, qué sé yo, alguna sustancia que no deberían, incluso, por ejemplo, piensan que el juca que hay mucho acá en Estados Unidos, es más saludable, y entonces también es importante de hablar de eso. Y como mencioné,
mencionar a los amigos. A veces el paciente quiere evitar, pero no sabe cómo salirse de esa situación que están jugando videojuegos con 5 amigos en un mismo cuarto y todo el mundo prende su cigarrillo electrónico y mi paciente no sabe cómo escaparse del asunto. Entonces, quizá hablar de alguna de esas habilidades para poder lidiar con esas circunstancias sociales. Entonces, para bien o para mal, el paciente adolescente es un paciente muy complejo, más allá de la complejidad biológica, tiene una complejidad de desarrollo, una complejidad mental, una complejidad social que es más de la que tenían los niños de 8, 10, 6, 4 años. Hay varias formas de enfocar esto, no voy a hablar de todo esto, pero es importante, ¿no? A veces simplemente no es que sea con malicia, sino que simplemente se olvidan ver cómo se hace. Se le pone un recordatorio en el celular, si no se le pone tres, si no, además tenemos una aplicación y si no, la madre tiene que llamarlos y hacerles acordar. Pero es importante tratar de encontrar sin juzgar una forma, un enfoque que funcione para cada paciente, para cada familia. Una cosa que yo hablo rápidamente es lo que llamamos en inglés trust but verified, ¿no? Yo le creo a mi paciente, pero de vez en cuando voy a verificar si efectivamente está haciendo lo que me dice. Una de las cosas que hacemos es ver cuántas veces van a la farmacia a recoger su medicina. La otra cosa que yo he hecho en algunos casos es darle un curso de corticoides por 7 días y luego hacerlos regresar a hacer la espirometría o el óxido nítrico exhalado y les hago comparar y les muestro los resultados y a veces eso me da una idea de si efectivamente están tomando su medicina o si en realidad no responden a los corticoides inhalados, que también puede ser. Ya para terminar, esta es una guía que a mí me gusta bastante porque ya tiene 4 o 5 años, pero me gusta bastante porque es una de las pocas que es específica acerca de la transición de adolescentes con asma y alergia hacia la vida del adulto joven. Tiene muchos mensajes que son muy importantes, algunos de los cuales ya cubrí, pero es efectivamente una transición. Y yo entiendo, por supuesto, la transición ocupa en diferentes edades, en diferentes países, pero en Estados Unidos yo veo pacientes hasta los 18, 19, 20, 21 años. En otros países empieza antes, pero es importante empezar temprano. Esta educación, responsabilidad y todo lo demás demora tiempo y, por supuesto, va a estar dependiendo de la madurez de cada paciente, pero es importante empezarla con tiempo. Una de las cosas que ya yo he conversado, si ustedes me han escuchado hablar, es de este tipo de cuestionario en el cual hay varios, son 27 puntos que el paciente o la paciente puede llenar ellos en una escala del cero, que implica que no tienen ningún conocimiento y sienten que no pueden hacer nada al respecto o no saben qué hacer, hasta el 100% de capacidad, que están absolutamente seguros que pueden lidiar con el asunto. Y entonces habla de medicamentos, de síntomas, de las creencias acerca del asma y de las circunstancias que lo rodean, de si ellos se sienten por ejemplo, pueden tomar sus inhaladores en frente de los amigos. Y entonces lo que esperamos, pues, que conforme pase el tiempo, pasen de quizá tener un 10 o un 20, un 30% de confianza a un 80, 90 o 100%. Eso toma tiempo, pero es factible. Y la otra cosa que siempre yo quiero mencionar, es importante, nosotros como pediatras también tenemos la responsabilidad de no pasarles un desastre a nuestros pacientes, a nuestros colegas que ven asma de adultos sin ninguna información. A mí me ha ocurrido que tengo que estar yo como detective viendo si se le hizo una broncoscopía, si se le hizo una tomografía, si se le hizo una prueba de sudor, porque el paciente no sabe, no está bien organizado el registro. Y entonces, de la mejor manera que ustedes puedan, sean en una carta, sea en la última nota de cuando lo ven en consultorio, hacer una transición estructurada, donde ustedes dicen, bueno, este es el paciente, esta es la medicina que tiene, esto es cómo les va con la adherencia, estas es las exacerbaciones que ha tenido, las hospitalizaciones, lo que se ha hecho. La mayoría van a tener espirometría, pero por ejemplo, se le hizo oscilometría, se le hizo broncoscopía. Hubo preocupación acerca de insuficiencia adrenal y se le hizo y se encontró o no se encontró. Y entonces esto es bastante útil porque si el paciente va entonces al médico de adultos con una ficha que es organizada y que tiene la información necesaria, es mucho más fácil para ellos poder tomar ese manejo desde un punto de vista en el cual tienen la información necesaria.
Última cosa, esta página web en la cual no es necesariamente solo para el asma, sino para las enfermedades crónicas en general, y ayuda con algunas herramientas en inglés, lamentablemente solamente en inglés, pero para hacer la transición de los pacientes adolescentes a la vida de adultos para cualquier paciente con una enfermedad crónica, no solamente para el asma. Así que bueno, espero haber cubierto rápidamente un poco acerca de la historia natural de la adolescencia, del asma en la adolescencia, qué factores son importantes y cómo podemos ayudar un poco a facilitar esa transición a la vida del paciente adulto. Quiero con eso agradecer, por supuesto, a todo el equipo con el cual trabajo, tanto en la parte clínica como en la investigación, y nuevamente a ustedes por la invitación y por el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eric. Gusto en saludarte otra vez. Ahora yo les voy a presentar, pues vamos a cambiar más o menos drásticamente el tema, porque pues lo que se ha hablado mucho del asma T2, afortunadamente hay más conocimiento, hay muchos trabajos publicados, de tal manera que pues siempre es importante abordar conceptos nuevos, o si no son nuevos, por lo menos no tan conocidos, y platicando con Fernando Moret, jefe de sección de asma, pues platicábamos que seguramente hablar de inflamosoma como una estrategia diferente y relevante para el abordaje de estos pacientes puede dejarnos algún conocimiento que nos pueda ayudar para comprender un poco mejor esta enfermedad. Entonces, yo no tengo conflictos de interés con esta presentación. Si acaso les presentaré por ahí algún esquema que es posible que medio los hipnotice un poco. A mí me ha hipnotizado, pero tengo que reconocer que yo soy un poco débil para estas cosas. Entonces, lo que les voy a presentar tiene que ver sobre todo con definiciones, qué es asma no T2, cómo se puede abordar un paciente con asma no T2. Vamos a hablar del inflamosoma y sobre todo aspectos relevantes de la fisiopatología, cómo es que participa en la homeostasis y algunas perspectivas breves de tratamiento futuro. Entonces, el asma T2 habitualmente es menos conocido que el asma T2. Generalmente es un diagnóstico de exclusión, que quiere decir en pacientes con asma que tienen eosinófilos bajos o normales en sangre periférica, que tienen feno bajo, que tienen síntomas persistentes compatibles con asma, que tienen además espirometrías anormales, pero los biomarcadores de inflamación tipo 2 no están altos, pues generalmente los referimos como asma no T2. También, bueno, pues hay que recordar que algunas personas pueden tener conteos normales de eosinófilos aún teniendo asma no tratada, y que algunos pacientes que usan esteroides inhalados a dosis altas o bien esteroides sistémicos también no tienen eosinófilos altos como efecto de este tratamiento con esteroides. Es bastante común, se habla de que el espectro de la enfermedad puede ser de leve a moderada, aunque hay muchos casos que también son graves. Hay una variante de asma ocupacional que tiene que ver con la producción de neutrófilos, que es uno de los componentes del asma no T2, la neutrofilia o el asma pausigranulocítica, que son estos dos componentes de la enfermedad. Entonces, no todos los asmáticos tienen eosinófilos en el esputo o en la sangre. Hay otros factores relacionados con tener un tipo de asma no T2 que agravan al asma, que son infecciones agudas y crónicas, la obesidad, que es cada vez más reconocida, el tabaquismo, de lo que se ha expuesto previamente un poco, la exposición a irritantes como contaminantes. Algunos pacientes con asma grave tienen un fenotipo no T2, y algunas exacerbaciones de asma no son eosinofílicas, sino son neutrofílicas. Las diferencias entre los eosinófilos y los neutrófilos tienen que ver con la biología de los granulocitos. Por un lado, los eosinófilos tienen una vida media más larga, a diferencia de los neutrófilos. Los eosinófilos residen habitualmente en las mucosas, pero no deberían estar en las vías aéreas de los pacientes sanos, a diferencia de los neutrófilos, que están más en la sangre, pero además son constituyentes normales, obviamente, son mecanismos de defensa y están presentes en el esputo y vías aéreas de sujetos sanos. Los eosinófilos tienen biomarcadores como fenos elevados. El asma neutrofílica puede ser que no tenga biomarcadores elevados a menos que hagamos un conteo de células en esputo, pero sabemos que estos son métodos poco accesibles. Otro aspecto importante es que los eosinófilos en sangre periférica podrían correlacionar en algunos casos con los eosinófilos en el esputo, a diferencia de los neutrófilos, que el conteo en sangre periférica no hace sentido, no correlaciona con nada.
contener neutrófilos en la vía aérea. Entonces, esto también hace que tengan distintos fenotipos o que sean heterogéneos, de tal manera que los neutrófilos se van a asociar a lo que les platicaba previamente: tabaquismo, obesidad, infecciones. En cuanto a específicamente estos fenotipos, pues tenemos por lo menos 4, así como en el asma por lo menos hay 3 de inicio temprano, inicio tardío con eosinofilia, inicio tardío con eosinofilia, pero sin alergias. Tenemos, por ejemplo, para el grupo de los NOT2, que hay pacientes que no son atópicos, que se presentan en un fenotipo especial de fumadores, asociados con obesidad y asociados a la vejez, que algunos proponen como que vejez es arriba de los 50 años. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, esto es una publicación donde se habla de esto. Y estos fenotipos pues, van a tener algunos mecanismos moleculares distintos. Del que vamos a hablar con mayor amplitud va a ser con el inflamosoma o el NLRP3, el papel de la interleucina 1 beta, y cómo esto puede tener un curso variable de la función pulmonar. El diagnóstico de asma NOT2 tiene que ver con los biomarcadores que habitualmente utilizamos. Como les decía, generalmente es un diagnóstico de exclusión. Si no tenemos biomarcadores altos, decimos que tenemos asma paucigranulocítica. Si tenemos neutrófilos, pues hay que investigar infecciones, sobre todo, historia de tabaquismo, y hacer pruebas o intentar hacer pruebas especiales, sobre todo en búsqueda de infecciones, como son pruebas de biología molecular, pruebas genéticas para buscar variantes en fibrosis quística. Hay que tener un estudio de imagen como una tomografía, incluso pruebas de inmunodeficiencia. Si tenemos otros diagnósticos identificados, pues hay que evaluar la causa de la bronquitis, que a veces acompañan al asma y son agravantes o simuladores del asma neutrofílica. Si no tenemos otros diagnósticos identificados, pues nos quedamos solamente con que es asma neutrofílica, y el abordaje pues tendrá que ver con sobre todo el conteo de células. Y específicamente, o lo importante, el mensaje tiene que ser que cuando tengamos un paciente NOT2 con biomarcadores no elevados, siempre habrá que buscarles infecciones. El tratamiento de esto pues tendrá que ver con varias cosas. Si tenemos identificadas infecciones, pues hay que dar antibióticos, obviamente. Si identificamos alguna inmunodeficiencia con gamma globulina, si lo que encontramos es mocos, tapones mucosos, pues una solución salina hipertónica podría ayudarnos. Si no hay infecciones, pues hay tratamientos desde no farmacológicos y farmacológicos. Y si tenemos un componente paucigranulocítico, podemos intentar algunos broncodilatadores, estrategias de reducción de peso, o incluso en pacientes que tengan mucha hiperreactividad bronquial, como una PC20 menor a 0.25, se podrían intentar otras estrategias más invasivas, como son la termoplastía bronquial. El cuerpo o los seres o los organismos estamos expuestos a millones de estímulos todos los días que tienen que ver con virus, con bacterias, con hongos. La respiración es un proceso fisiológico básico de los organismos para sobrevivir. Es un mecanismo de defensa, de tal manera que siempre debe haber un equilibrio entre el factor de exposición y el mecanismo de defensa. De lo que vamos a hablar a continuación tiene que ver cómo esta disrupción de la homeostasis va a llevar a procesos patológicos alterados. La inflamación es un proceso natural que es benéfico cuando es agudo en la mayoría de los casos, porque nos va a defender de todos estos factores agravantes, pero cuando se vuelve un proceso crónico es cuando vamos a tener consecuencias. Para esto vamos a hablar un poco, la nomenclatura que vamos a utilizar en las siguientes diapositivas tiene que ver con todo esto. PAMPs, que son patrones moleculares asociados a patógenos, que tiene que ver con moléculas o factores derivados de los microorganismos. El ejemplo clásico son los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, que van a actuar con receptores en las células y van a generar una cascada de inflamación. También lo es algunas moléculas de RNA que van a interactuar con estos receptores, también actúan como PAMPs, como patrones moleculares asociados a patógenos, y ahora, a raíz de COVID, se conoce todavía mucho más de estos PAMPs porque se reconoce que son capaces de desarrollar catástrofes como son la tormenta de citocinas, que tiene que ver con la activación de los inflamosomas. Luego tenemos a los DAMPs, que son patrones moleculares, pero asociados a daño, y que estos son liberados por las propias células del cuerpo ante estímulos como estrés, ante estímulos como apoptosis o muerte celular.
Generalmente son proteínas de choque térmico, son proteínas o son factores como ATP que se liberan de las células epiteliales ante estímulos de estrés y esto va a contribuir con la inflamación. Tenemos también, por otro lado, la inmunidad innata, que es el mecanismo de defensa inmediato del cuerpo, que está presente desde el nacimiento, que las células clásicas, todos las conocemos, son los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos, las células NK. Y tenemos, por otro lado, también a la inmunidad adaptativa, que pues es una inmunidad mucho más específica, que necesita primero una exposición antes de desarrollar esta respuesta, que dura más tiempo y que pues ya va a ser específica para aquella partícula extraña o patógena. Los ejemplos o las células clásicas de esta vía de inmunidad adaptativa son los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces tenemos que el peligro lo tenemos en todos lados, está en la respiración, como dicen en algunos lados, vivir es un peligro, entonces, o respirar es un peligro, entonces tenemos por un lado los PAMPs o los patrones moleculares asociados a patógeno y del otro lado los patrones moleculares asociados a daño. Como les decía, los clásicos para las bacterias gram negativas son los lipopolisacáridos, pero también el RNA viral y también en los hongos tenemos betaglucanos, mananos que van a interactuar con receptores tipo TOL. Tenemos por otro lado los DAMPs, que son las sustancias liberadas por las células apoptóticas o cuando suceden los fenómenos como etosis o netosis, trampas extracelulares de neutrófilos, pues se liberan estas proteínas que van a generar toxicidad y van a matar a las células epiteliales. Y también tenemos a las moléculas de ATP. Entonces tenemos que estos PAMPs o estos DAMPs lo que van a hacer es interactuar con los receptores de patrones de reconocimiento que se llaman PRRs. Estos patrones de reconocimiento o estos receptores de patrones van a estar divididos en dos categorías, aquellos que se encuentran en la membrana celular, que tienen un patrón de reconocimiento extracelular. El ejemplo clásico son los Toll-like receptors, los TLRs, y tenemos por otro lado a los PRRs que están presentes en el citosol de las células, cuyo ejemplo clásico es el NLR, que es un componente del inflamosoma. Entonces, las células que contienen este tipo de receptores, pues son un montón. Y son dentro de células dendríticas, linfocitos B, linfocitos T, NK, macrófagos, eosinófilos y neutrófilos. ¿Cómo funciona este asunto del inflamosoma? Este es el inflamosoma. Este es el inflamosoma ensamblado. Entonces, estos inflamosomas son un complejo de proteínas que están separadas, pero están contenidas en el citosol de la célula, están dentro de la célula por fuera del núcleo. Entonces, tenemos que, para armar una bomba como este inflamosoma, necesitamos tres componentes. Una parte que actúa como sensor, que es esta parte que se llama NLRP3, cuyos componentes son un extremo que es rico en leucina, una parte intermedia que es un componente de oligomerización y finalmente tenemos otro extremo que es un dominio de pirina. Entonces este actúa como el sensor, este es propiamente el receptor. Luego tenemos otro componente que le llaman ASC o adaptador, como cualquier adaptador para las computadoras, para ensamblar necesitamos un adaptador. Este adaptador va a estar compuesto por el dominio de piridina, que también lo contiene, es este receptor, y adicionalmente va a tener otra proteína que se llama proteína de dominio de reconocimiento y activación de caspasas, o de caspasa 1. Y tenemos otro componente que va a ir ensamblado, que se llama procaspasa, que va a estar compuesto de este dominio de reconocimiento y de activación de caspasas, y además de propiamente la caspasa 1. La adición, la suma, el ensamble de la procaspasa con este adaptador es un fenómeno de autólisis donde se liberan las caspasas que van a ser moléculas o proteínas muy importantes que van a activar propiamente el inflamosoma. Entonces, todo esto ensamblado, todo esto unido y formando un complejo mixto de heterodimerización va a armar la bomba. Entonces, esta es una bomba armada, es a lo que se le llama inflamosoma y específicamente este es el inflamosoma NLRP3.
¿Cómo funciona el inflamosoma? Pues se requieren de dos mecanismos o de dos pasos. Uno es el de preparación y otro es el de activación. Entonces tenemos a las moléculas ya platicadas, los DAMPs y los PAMPs. Van a actuar sobre los receptores, en este caso extracelular, Toll-like receptor. La interacción de estos PAMPs con este receptor va a activar este medio que se llama midosoma. Este midosoma está compuesto de receptores que van a interactuar con un factor muy importante que es el factor de transcripción nuclear kappa beta. Va a haber una translocación hacia el interior del núcleo. Esta translocación en el núcleo va a alterar la conformación de DNA de este factor de transcripción nuclear o de esta célula, y de esta manera se van a liberar factores, en este caso la porción de sensor de este NLRP que les presenté antes, pero en una presentación inactiva. Adicionalmente, se va a favorecer la producción de procitocinas como la interleucina 1 beta y la interleucina 18, que son importantísimas en el desarrollo del asma o en este tipo de asma que ahorita platicaremos un poco más. Entonces, una vez que se libera este sensor, se va a unir, se va a ensamblar con el adaptador, con la célula efectora, que es la procaspasa, en este fenómeno de oligomerización, y se va a armar la bomba, el NLRP3. Entonces, lo que sucede una vez que se activó la bomba y se liberó la caspasa, o se activó la caspasa, es que la caspasa va a enclavar a estas interleucinas proinflamatorias o precursoras, más bien, interleucina 1 beta, interleucina 8, las va a enclavar en la membrana celular. Estas células van a salir de la célula, van a sufrir un proceso de exocitosis, y esto es lo que va a generar la inflamación. Acá adentro, estas interleucinas son inactivas dentro de la célula, pero por fuera van a generar la inflamación. Por otro lado, también el inflamosoma va a producir una proteína que se llama gasdermina D. La gasdermina D se va a enclavar también en la membrana celular, y esta proteína tiene la capacidad de formar poros, hacerle hoyos a la membrana celular, de tal manera que se va a eliminar todo el contenido de esta célula. A este fenómeno se le llama piroptosis, que es un tipo de apoptosis. La diferencia entre la apoptosis y la piroptosis es que en esta hay una señal inmunológica. La otra es, la apoptosis es un mecanismo donde no hay una señal inmunológica. Uno no se da cuenta que las células están muriendo. En este caso sí, se genera fiebre, de ahí la palabra piroptosis, y además se genera destrucción. Entonces, así es como se genera, o así es como primero se prepara la molécula, la activación, o más bien el inflamosoma, y después cómo se activa. Hay otros factores como son esta salida de potasio o esta entrada de calcio hacia el interior de las células, que alteran su conformación y que van a favorecer también la destrucción o la autólisis. Esto es importante para algunas enfermedades como son SARS-CoV-2, tormenta de citocinas, como son sepsis por lipopolimerasa, como son las sepsis bacterianas. Esto es lo que sucede cuando una persona tiene una sepsis grave. Se altera esta conformación, se activa el inflamosoma, hay disfunción mitocondrial, los pacientes tienen hipoxemia grave, y tiene que ver con estas entradas y salidas de estos electrolitos. Estos electrolitos también se les llama HAMPs, que quiere decir patrones moleculares de alteración de la homeostasis. Entonces, para recordar solamente lo importante de todo este esquema, este es un trabajo muy interesante del doctor Nair del año pasado y de su grupo de McMaster, donde hablan sobre el papel de la interleucina 18. Entonces, esto va a ser relevante, obviamente, porque se ha visto que la interleucina 18 va a favorecer la resistencia a los esteroides sistémicos, va a favorecer la resistencia a los anticuerpos monoclonales, va a interactuar con las células linfoides innatas tipo 2. Se ha visto, Eric lo mencionaba hace un poco, que algunos pacientes tienen componentes de inflamación tipo 2, pero que no mejoran, están en la adolescencia, no mejoran. Este trabajo, o por lo menos en este trabajo se cita que los pacientes que tienen niveles altos de interleucina 18 y que son claramente alérgicos responden menos bien a un anticuerpo monoclonal clásico y muy efectivo como es el omalizumab para los pacientes puramente alérgicos, o que tienen mayor factor de resistencia para los esteroides inhalados o sistémicos. Entonces, las moléculas importantes de este esquema son cómo
los DAMPs o los PAMPs son importantes, cómo tiene que ver la interacción con el factor de transcripción nuclear kappa beta, la activación del inflamosoma, la producción de las citocinas y finalmente la inflamación o la piroptosis. Un poco llevándolo a las células epiteliales, a la vía aérea, pues los PAMPs como estímulos de estos factores van a interactuar con las células dendríticas interactuarán dentro del ganglio linfático con los linfocitos TH0 para favorecer una vía de diferenciación TH2. Para el caso de los linfocitos T cooperadores, pues van a interactuar adicionalmente con los linfocitos B. Lo que va a pasar es que estas células TH2 también van a estar interactuando con otro tipo de células, como las de Natural Killer, con los linfocitos citotóxicos CD8 positivos, con células TH1 que van a favorecer la producción de interferones, factor de necrosis tumoral, perforinas, granzimas que se van a ir a la célula, que van al epitelio, que van a dañar las células. También la interleucina 17, que es clásica de la vía del asma neutrofílica, va a estar elevada, va a estar presente en el epitelio. Algunas citocinas, como la interleucina 8, también van a favorecer el desarrollo de la neutrofilia. Las células B van a producir anticuerpos, no IgE, porque no es un estímulo alérgico, sino es un estímulo para infecciones. IgG, se activan los neutrófilos y de esta manera otros componentes como la obesidad y la interacción con el músculo liso van a producir interleucina 6, de tal manera que esto es a lo que se le llama el estado de inflamación sistémica. Este esquema es un poco repetitivo, solamente quiero mostrarles cómo el factor de transcripción nuclear es muy importante en cuanto a la alteración del DNA, cómo los Toll-like receptors van a interactuar con estos factores ambientales, cómo se producen los neutrófilos, cómo los neutrófilos liberan interleucina 6, los receptores que van a favorecer el daño epitelial. Se habla mucho de las uniones estrechas que se pierden cuando hay la producción de estas interleucinas, cómo se aumentan las señales de estos Toll-like receptors, que son los receptores de patrones moleculares, cómo algunos factores, como el humo del cigarro, como la contaminación, como las exposiciones ambientales, ocupacionales, van a producir el incremento del inflamosoma, cómo los microbios interactuando con los macrófagos también van a activar el inflamosoma a través del estímulo del factor de necrosis tumoral kappa beta, cómo se produce interleucina B, que tiene que ver con perpetuación del daño epitelial, y cómo los receptores para este tipo de interleucinas como la 1V van a interactuar con los linfocitos, de tal manera que se producen interferones, de tal manera que se producen péptidos antimicrobianos, de tal manera que la lesión, el daño epitelial va a liberar a las famosas alarminas, ya conocen perfectamente, y finalmente cómo el papel de la obesidad, la disfunción metabólica, el tejido adiposo produciendo interleucina 6 también va a interactuar con los linfocitos para perpetuar todo este daño. Los linfocitos al final tienen que ver con toda esta cascada de inflamación que acaba con la producción de neutrófilos. Como los esteroides inhalados también van a favorecer que en los pacientes no T2, a los que les damos dosis altas de esteroides inhalados que no los necesitan, o esteroides sistémicos, también van a facilitar la entrada de patógenos porque el epitelio está dañado y van a generar un patrón de respuesta antiviral deficiente. Entonces, poniéndolo un poco en contexto todo esto, tenemos el papel en la vía aérea, la producción de irritantes como especies reactivas de oxígeno, ATP, cómo se activa el inflamosoma a través de los receptores y las células, cómo la caspasa 1 activa las formas de interleucina 1 beta o interleucina 18, que eran unas formas no activas, y cómo finalmente la actividad de la interleucina 1B y la interleucina 18 en el asma juega un papel importante en la producción de eosinófilos, de neutrófilos, de hiperreactividad bronquial, de pérdida de función pulmonar, de respuesta inmune mixta, de resistencia a corticosteroides, de formación de trampas extracelulares de neutrófilos, de incremento de los síntomas del asma y de la formación de tapones mucosos. Entonces, este equilibrio se pierde, de tal manera que tenemos, por un lado, la inflamación aguda, que era inicialmente benéfica, pero conforme se perpetúa con el tiempo, esta reacción fisiológica
a través de la modulación de una disrupción del inflamosoma, una sobreactivación del inflamosoma, con un aumento en la señalización de interleucina 1 y 18, van a llevarnos a este fenómeno de inflamación crónica, donde esta reacción se convierte en patológica, donde ya existe un daño tisular irreversible, el remodelamiento, las células dañadas, las articulaciones de la artritis reumatoide, el cáncer, la aterosclerosis, que todo esto tiene que ver con la formación o con la activación del inflamosoma. Entonces, ya no se habla de mecanismos reversibles, sino de mecanismos irreversibles. Entonces, el inflamosoma tiene que ver en un montón de cosas, cáncer, enfermedades hepáticas, aterosclerosis, como les decía, hay inhibidores. Hay un estudio muy famoso eh, que se llama Cantos, que trata de inhibir la interleucina 1 beta, que es la encargada o uno de los importantes para la producción de aterosclerosis, de infartos, de fibrilación auricular. Entonces, esto ya es muy conocido. En depresión se habla de la activación del inflamosoma. El asma, digamos que es reciente, pero hay trabajos nuevos donde se identifica el papel, sobre todo de las células efectoras derivadas de este inflamosoma. Finalmente, o una de las últimas diapositivas, pues las estrategias nuevas en cuanto al tratamiento del asma NOT2 tendrá que ver con todo esto, especialmente en este caso lo que va más avanzado son anticuerpos monoclonales anti-interleucina 1, que es parte de la interleucina 1 beta, que es parte de lo que ya les presentaba. Entonces, como conclusiones, el modelo de asma como una enfermedad única ya es obsoleta, ha habido un incremento en el conocimiento de tal manera que se conoce que es mucho más heterogénea. Hay que conocer mecanismos de inmunidad innata y adaptativa para hacer un poco más fácil el abordaje. Se requiere de fenotipos, de endotipos y de identificar neutrofilia o en este caso activación del inflamosoma puede ser un indicador de infección, puede ser el indicador de hiperreactividad persistente de la vía aérea aun cuando tenemos cero eosinófilos, puede ser un mecanismo de resistencia a los esteroides, de disfunción del músculo liso, de tal manera que tratarlos de manera apropiada y no incrementando más y más las dosis de los esteroides o dando anticuerpos monoclonales a personas que no los necesitan, pues parece un abordaje razonable. Esta es mi última diapositiva. Con esto termino. Les agradezco mucho su atención y a continuación le dejo la palabra a la doctora Erika López. Hola, buenas noches. Gracias, José Luis. No estoy segura cuál de todos los esquemas nos iba a hipnotizar. Todos están padrísimos. Gracias por esta habilidad de enseñarnos, deshilachando tanto la información y por compartirlo con nosotros. Gracias, Eric, por el repaso de trabajar con los chicos, los adolescentes. Y bueno, yo agradezco muchísimo a la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, a Fernando Moret, querido amigo, por la invitación, la oportunidad de estar aquí. Les voy a compartir mi pantalla. El tema que vamos a abordar, me parece que ahí se ve ya la pantalla. Entonces, el tema que vamos a abordar es asma y remodelación bronquial, un nuevo horizonte con dupilumab. Uno de los horizontes quizás lo quiero representar con esta foto reciente de la actividad que hicimos en la clínica de asma con nuestros pacientes, algunos de ellos que pudieron estar, y el equipo de la clínica hicimos una clase de pilates para pacientes con asma y bueno, es uno de los tantos horizontes que a veces ellos tienen que recorrer. Les presento mi conflicto de interés y agradezco a Sanofi la invitación y la oportunidad de participar en este simposio con grandes amigos. El contenido de la charla que tocaremos es un repaso de qué es remodelación bronquial en asma, algunos de los factores involucrados en la remodelación y las oportunidades terapéuticas para concluir con el estudio Vestige que tiene que ver con todos estos temas. Entonces, pues ya vamos a centrarnos ahora en esta parte del módulo, en la inflamación T2, que es un mundo de cosas, como ustedes saben y recordarán. Simplemente para repasarlo, pues sabemos que hay varias cosas, alérgenos y un montón de desencadenantes más. Le sumaremos ahora todo lo del inflamosoma que dañan al epitelio y le generan la activación, el grito de alarma, ay,
el grito de alarma que produce la secreción de las alarminas y todo el resto de citocinas que aparecen y que habitualmente vienen, decimos, en cascada. Sin embargo, pues sabemos que esto sucede al mismo tiempo y se están activando todas las vías y reestimulando unas con otras. De esta actividad inflamatoria, hoy, por fortuna, para las personas con asma T2, tenemos diversas oportunidades terapéuticas con los anticuerpos monoclonales que están señaladas en los rectángulos azules. Tenemos recursos clínicos para evaluarlos e incluir recursos diagnósticos como lo que son las pruebas de biomarcadores, particularmente el feno y los eosinófilos, que funcionan como un relojito, como un sensor que nosotros vamos a medir y nos van a ayudar a saber cómo está la situación adentro de la vía aérea en términos de inflamación y nos van a guiar bastante en el proceso de revisión y en caso necesario de selección de cuál de todas estas opciones son buenas para el paciente en el momento indicado y cuándo es este proceso. Importante, y les quiero mostrar, si se ve mi flecha arriba, está la placa de moco, con esta imagen verde llena de detritus, en donde hay gránulos de eosinófilos, están los cristales de Charcot, está el material del DNA de los eosinófilos que se están muriendo, la etosis, los neutrófilos también, que pueden estar atrapados en estas trampas de moco y que son relevantes en términos de remodelación. Nos vamos a centrar bastante en este proceso del moco, porque sobre todo nos vamos a dirigir a lo largo del resto de la charla al nivel de la interleucina 4 y 13. Vamos a desglosar un poco más cómo es que estas dos participan en la remodelación bronquial, en la producción de moco, de la hiperplasia, la hipertrofia del músculo liso y la fibrosis subepitelial. Entonces, para entrar en contexto, pues les quise poner esto. Regresando ya de manera mucho más centrada a la inflamación dirigida por interleucina 4 y 13, sabemos pues que parten de las alarminas, las más conocidas, estudiadas, específicas, la 4 y la 33, interleucina, perdón, 25, 33 y la TSLP, que se estimula de la TH0 a la TH2, y la otra gran protagonista, la célula innata linfoide tipo 2, que es capaz de producir también las interleucinas de la inflamación T2 sin necesidad de que haya un estímulo alérgico. Entonces, a partir de esto viene la interleucina 13 y la 4, que están asociadas con todos estos cambios a nivel local: hiperplasia de células caliciformes, depósito de colágeno, incremento en la producción de feno, fracción exhalada de óxido nítrico, ahorita veremos más de eso, disrupción de la barrera epitelial, hipertrofia y remodelación por fibrosis. Esto, además, la interleucina 4 reestimula o magnifica la activación de este proceso de la transformación de TH0 a TH2, y la célula innata linfoide secreta interleucina 3 e interleucina 5, que entonces agrega la participación de los eosinófilos y también todo el tema que tiene que ver con la producción de anticuerpos ante el estímulo alérgico. Esto podríamos resumirlo como el impacto sistémico de la inflamación. Todo esto lo vemos pues traducido a los cambios estructurales que representan para nuestros pacientes aumento en las exacerbaciones, declive de la función pulmonar e incremento en la producción de moco, pero no es cualquier moco. Vamos a ir hablando más de eso. En este esquema, de manera un poquito más desglosada, vamos entrando como haciendo una introducción, un cierre de lente hacia dirigirnos más a la interleucina 4 y 13. Vemos que tienen receptores diferentes. Aquí hay un código de colores, el color rojo, el azul, que es uno de los tipos de receptores, el rojo con verde, que es otro, y este que es amarillo. Si se dan cuenta, hay algunas células efectoras o receptoras de la estimulación de las interleucinas que responden a las dos, a la 4 y a la 13, o solo a la 4 o solo a la 13. Esto es importante en términos generales para saber que hay cierta estimulación, particularmente el receptor alfa 2 de la interleucina 13, que está identificado con el color morado, en la membrana de
el músculo liso que está presente en los fibroblastos, en los macrófagos activados, en los eosinófilos, y entonces todo esto favorece la magnificación del proceso de lesión que puede llevarnos a remodelación en este grupo de pacientes, y recordar que la célula innata linfoide produce interleucina 13 y podría no estarse produciendo interleucina 4. Entonces, todo esto nos lleva al daño epitelial. Aquí tenemos la vía aérea normal, está el daño epitelial, se activa todo el proceso inflamatorio, vienen los cambios que empiezan a aparecer y que terminan por engrosar toda la estructura, se pierde la arquitectura natural del epitelio respiratorio, como vemos en estas fotos, en estas imágenes, la A y la C son epitelio normal y las otras dos son epitelio de personas con asma. Básicamente, en términos visuales, lo que vemos con la E es el epitelio, la membrana basal, el músculo liso que vean aquí está en la A flaquito, y hacia la B vean todas las fibras de músculo liso que hay de más, el incremento en el espacio de la membrana basal subepitelial, toda la infiltración celular de los distintos tipos de células que vienen, y todo esto va generando distintos problemas clínicos que vamos a ponerlos como distintos horizontes. Un horizonte, decíamos, para los pacientes puede ser hacer una mini clase. Esta persona que está aquí parada se llama Carla Willock, con la bandera de México. Es una alpinista de Aguascalientes, es la primera mujer que subió el Everest por el lado norte, que dicen que es el lado más difícil para el ascenso. Y bueno, ella en alguna ocasión me tocó verla en una conferencia y decía que solamente cuando llegas hasta la punta de la montaña te puedes enterar que hay montañas más altas. A veces desde abajo volteas y crees que eso es lo único que hay. Escalas, haces el esfuerzo, llegas arriba y te das cuenta que hay más. Entonces, quise poner esta imagen para pensar en todo lo que representa para nuestros pacientes el asma grave. Lo vivimos todos los días. Aquí están, en resumen, algunos de estos impactos de todo ese proceso de remodelación y de activación de la inflamación T2 en este grupo de pacientes. Vamos a ir hablando de un caso clínico para entrar un poco más en materia de la situación acerca de la interleucina 4 y 13, una mujer de 69 años de Ciudad de México, ama de casa, sin exposición a tabaco y biomasa, sin historia laboral de riesgo. Entre sus antecedentes relevantes vemos el inicio de la enfermedad del asma a los 30 años, y vean varias cirugías de pólipos, polipectomía 3 veces, nasalización 1 vez. Después le han tenido que hacer 2 revisiones porque los pólipos vuelven a crecer, entonces se los tienen que limpiar. La última fue en agosto del 22. No tiene alergias ambientales identificadas, pero sí varias alergias a medicamentos, entre ellas los AINES. Por tanto, ella tiene EREA, pólipos, rhinosinusitis, asma. La combinación terapéutica, digamos, de referencia al momento es esta, con budesonida, formoterol y tiotropium. Importante, tuvo COVID en el 2020, estuvo hospitalizada, y les pongo aquí una línea del tiempo, algo de historia, incluso antes de este momento en que su primera nasalización tuvo un paro cardiorrespiratorio y estuvo intubada varios días. Ya después del 2018 para acá, lo que quiero mostrarles es varias veces en donde fue vista el SNOT-22. Son cuestionarios que repetimos constantemente, ACT, ACQ, SNOT, y a veces los pacientes ya nada más contestan un poco en la inercia. Sin embargo, sí resalta que siempre estaba tapada de la nariz y que tenía una calidad de vida bastante adversa relacionada con la no percepción de aromas, etcétera. Muy hacia el final del año tuvo una nueva infección por coronavirus OC43, ACT bajo, otra urgencia, otro ciclo de esteroide. Entonces, claramente tenemos una paciente en todo este proceso que les cuento en la línea del tiempo. Se verifica todo, la adherencia, etcétera, y pues vemos que tiene asma grave.
Les muestro aquí algunas de sus espirometrías previas en donde resalta el grado de obstrucción. Vean, 33% de FEB1 con la relación bajita, todavía interpretando con porcentajes, una espirometría posterior de 59 a 63. Cuando peor está, pues se cierra más, tiene respuesta broncodilatador, lo cual representa este proceso de hipercontractilidad. Y pues bueno, en este tipo de pacientes en los que están constantemente obstruidos, valdría la pena preguntarnos qué es lo que pasa, ¿no? Tienen el tratamiento, son adheridos, se hace todo lo que se tiene que hacer y siguen cerrados. Entonces, una muy buena hipótesis que estamos revisando en este momento es que la obstrucción a moco está asociada con la obstrucción del moco está asociada a la obstrucción al flujo aéreo y a la mala función pulmonar. En este estudio de la cohorte, extracto de la cohorte SARP, se muestra cómo en los pacientes que tienen puntuación de moco diferente, 0 color naranja, baja color blanco y alta color negro, las variaciones en función pulmonar están diferentes, siendo entre menos tapones de moco hay, mejor función pulmonar, y más tapones de moco o más alta la calificación, peor función pulmonar. Esto se ve también relacionado con que la interleucina 3 es un impulsor de la producción excesiva de moco a través de esta que ya escuchamos, MUC5AC. Vemos en este mismo reporte que los tapones de mocos están asociados con un incremento en la expresión génica de la interleucina 13. Nuevamente, entre más alto es el valor de tapón de moco, más expresión hay de la interleucina 13. Otra evidencia al respecto es que la interleucina 13 aumenta la expresión del MUC5A. Aquí se ve particularmente teñido con color verde. En un paciente sin interleucina 13 prácticamente no se ve verde en la parte de arriba, y en el paciente que tiene interferencia o intervención de la interleucina 13 está poblado de verde, que es este tipo de moco MUC5A. Entonces, la presencia de los tapones de moco está asociada con empeoramiento en los resultados clínicos del asma. Tenemos carga de síntomas aumentada. Entre más moco tiene el paciente, está peor el ACT. Los biomarcadores, entre ellos eosinófilos y feno, que son los que vamos a revisar específicamente, pueden estar más altos. Vean de manera importante cuando hay tapones de moco y la puntuación es más alta. En los eosinófilos y en el feno, entre más alto el valor de tapón de moco, más altos los biomarcadores y más exacerbaciones. Asimismo, vemos que en un análisis longitudinal de pacientes de la cohorte SAP, que se siguió durante 3 años, hasta el 20% de los pacientes que tenían moco estaban requiriendo dosis diaria de esteroide sistémico. Entonces, todo esto del moco representa un gran problema para este grupo de pacientes, y lo que vemos es actualmente varias herramientas que tenemos para poder medirlo y sospechar cuando sospechamos que esto puede estar involucrado. Y ayer vimos algunos de ellos en la clase de intervencionismo con María José. Particularmente ahorita vamos a centrarnos en la tomografía de alta resolución y en la imagen funcional respiratoria, que es una técnica no invasiva que combina escaneos de la tomografía con dinámica de fluidos a través de modelos computacionales para poder medir los cambios en la estructura y la función pulmonar con una evaluación más completa que solo la función. Entonces, la tomografía de tórax, aunque hace algún tiempo era bastante poco frecuente que se incluyera en la evaluación de asma, hoy tenemos prácticamente que estar muy al pendiente, y casi todos los pacientes en el proceso entre asma difícil y asma grave deben tener una tomografía, porque podemos encontrar no solo la obstrucción de tapones de moco, sino algunas otras características importantes en la evaluación. ¿Qué decir de lo que representa el tapón de moco cuando está obstruida la vía aérea? Hay atrapamiento aéreo, hay aumento de la resistencia, y todo esto representa cambios funcionales que pueden hacer parecer que el paciente tenga este proceso de EPOC o el síndrome combinado asma-EPOC, y en realidad lo que podría estar pasando es que están estos tapones, dado que estos pacientes han mostrado peor función pulmonar, niveles más altos de biomarcadores, mayor frecuencia de exacerbaciones, entre otras características relevantes.
Hay una forma que se ha demostrado útil para medir la cantidad de tapones de moco. Se hace a través de la tomografía, se define el área de evaluación, se buscan los tapones de moco segmento por segmento y luego se hace una suma para saber cuántos segmentos tienen tapón de moco. Vemos aquí, por ejemplo, en este reporte, en este estudio de Dunican, que reporta algunas características de pacientes sanos y pacientes con asma, y lo que vemos es en colores 0, el verde, azul, el bajo y amarillo el alto. Entre más alto está el score de tapón de moco, los pacientes tienen un proceso de mayor afectación en los pacientes con asma comparado en los pacientes sanos. Y aquí se ve en la imagen tomográfica una representación de la presencia del tapón de moco. Entonces, bueno, siguiendo con la paciente y en este proceso de decidir qué vamos a hacer con ella que está tan mal, hacemos la medición de biomarcadores y vemos que tiene 74 de feno. Lo puse al revés. 74 de feno y 870 eosinófilos van al revés. Al final de cuentas, los dos están muy altos. Están en este grupo que se llama hot. Y cuando este grupo de pacientes nos dice estos biomarcadores más el diagnóstico que ya tenemos, pues es importante iniciar un anticuerpo monoclonal. Este esquema me gusta porque para poder elegir de entre todas las opciones nos dice algunas características clínicas que nos pueden ayudar a hacer la selección. En ella, que están los dos bastante elevados, nos sirve la clínica y los antecedentes para decidir cuál sería el tratamiento a seguir. Nosotros decidimos iniciar antiinterleucina 4 y 13 o bloqueo de interleucina 4 y 13. La primera dosis se dio el 12 de octubre del 23. Vean cómo estaba su espirometría con la triple terapia, que subía, que cambiaba de dispositivos. Y después de un año, después de unas dosis, el 11 de enero del 24, la espirometría ya está normal prácticamente con FEV1 de 89, o sea, prácticamente fueron 3 meses de evolución y el cambio que vemos en la presencia de la mejoría de la función pulmonar es bastante relevante. Ahora sí, aquí les muestro una tomografía a un año en donde vemos que persiste esta mejoría y le pedimos que viniera hoy para hacerle una espirometría y ver cómo estaba. Y pues bueno, sí hay un poco de obstrucción, pero en realidad comparado con cómo había estado desde el 23 hasta hoy, ya sin crisis de visita a urgencia, sin esteroides, sin otras limitaciones, con función pulmonar normal, es bastante significativo el beneficio que ella tuvo con el uso del dupilumab. Aquí les muestro algunos de sus datos de seguimiento en los biomarcadores. Y lo que vemos es que su cuenta de eosinófilos pues sí ha estado alta, incluso en algún momento arriba de 1000. Luego tenemos la intervención con una intervención farmacológica que no resulta eficaz y luego vemos el efecto, esta última medición ya del tratamiento con el dupilumab. Los eosinófilos se nos elevaron, los estamos vigilando en este momento. Y algo muy importante que quiero que veamos es cómo a partir en la curva de feno de que inicia el tratamiento con dupilumab y se bloquea todo este proceso, el feno se ha mantenido abajo de 20 en todas sus mediciones hasta la última que pudimos hacer en septiembre del año pasado. Entonces, lo que vemos es que en este grupo de pacientes el bloqueo dirigido cuando encontramos qué es lo mejor que podemos hacer por ellos, resulta en varios cambios que nos hacen saber que la inflamación está controlada, que el medicamento está trabajando, los tratamientos inhalados se han podido bajar, ahora ya solo tiene dosis media de esteroide inhalado con LABA, ya no tiene el AMA. Y algo interesante que tiene que ver con estos tapones de moco es que la interleucina 13 produce metaplasia mucosa
dado que estimula, o las concentraciones altas estimula al MUC5A que estamos refiriendo desde hace rato, que es rica en cisteína, hacia la luz de la vía respiratoria. Esto también, la presencia de interleucina 13 también incrementa el transporte de tiocianato hacia la luz, y los niveles altos de la interleucina 5 promueven la supervivencia de los eosinófilos. Entonces se juntan los dos. Al activarse los eosinófilos, liberan la peroxidasa eosinofílica, peróxido de hidrógeno, reaccionan con el tiocianato para promover la reticulación de la mucina y generar la oxidación del moco, que termina por generar ese moco espeso, difícil de expectorar, y que genera el problema del atrapamiento de eosinófilos y de neutrófilos. Todo esto de la metaplasia está guiado por el SPED-F, que es que genera, esta es una célula epitelial estimulada por la interleucina 13 y genera varios cambios intracelulares de expresión genética que activa este cambio o esta metaplasia. Y también en el músculo liso, si ponemos atención, particularmente la interleucina 13 hace como si fuera mucho más sensible a la estimulación de acetilcolina, histamina, de cistenileucotrienos, lo que favorece la hipercontractilidad, así como la presencia de los macrófagos activados que generan la estimulación de L-arginina. La interleucina 13 hace que aparezca arginasa 1, y esto produce poliamínidos y prolinas que favorecen la activación de los fibroblastos para el depósito de fibrina. Entonces, todo este proceso es lo que lleva a esta situación. Aquí vemos que en este caso la tomografía de la paciente, esta es la tomografía inicial, y lo que vemos es este tapón de moco en donde están las flechas amarillas, y esta tomografía es de diciembre del 2024 y se ilustra que sí hay apertura de el espacio de los bronquios. Es un corte que tratamos que saliera más o menos al mismo nivel, entonces después de prácticamente 2 años con el tratamiento. Los biomarcadores que ya vimos, y pues bueno, todos estos puntos que vemos ilustrados con nuestra paciente se han estudiado en diversos puntos. Este es un estudio interesante, prospectivo, observacional, un solo brazo de poquitos pacientes, en donde tuvieron como objetivo primario evaluar los cambios seriados en tos y en la producción de moco, utilizando este cuestionario llamado CASA-Q en el seguimiento a 48 semanas, y como objetivo secundario evaluar varias cosas, entre ello el cambio en puntaje de moco, las dimensiones de la vía aérea, la tasa anualizada de exacerbaciones, los biomarcadores, la función pulmonar estudiada por espirometría y oscilometría, la hiperreactividad bronquial, qué tanta hiperreactividad tenían a la estimulación con capsaicina. Y lo que vemos interesante de estos resultados, y que resalto aquí, pues es la edad de inicio tardío, el tiempo de evolución del asma bastantes años, la comorbilidad con rinosinusitis, la historia de biológicos previos y los puntajes iniciales de los biomarcadores de este grupo de pacientes, que lo quise resaltar porque son muy parecidos a lo que vemos en la paciente que les muestro. El cuestionario de evaluación del impacto de la tos y la expectoración en la vía aérea está dividido en 4 ítems. Uno evalúa la tos, otro el esputo. Aquí vemos la representación ABCD, es cada uno de estos puntos de evaluación, y son evaluados de 0 a 4. Se hace después una sumatoria con una escala logarítmica, y los puntajes más altos están asociados con menos síntomas y menos impacto en la vida cotidiana por la tos y el moco. Entonces, vemos en las gráficas cómo inician los pacientes, y después de la intervención con dupilumab, a las 48 semanas hay mejoría en prácticamente todos los puntos de forma significativa, disminuyendo el síntoma y disminuyendo el impacto. Todo esto asociado con una disminución del puntaje de moco a lo largo del tiempo del tratamiento. En las evaluaciones seriadas que se hacen 8 semanas, 16 semanas, 24 semanas, 48 semanas, todos los
cuestionarios de evaluación de tos, de calidad de vida, de síntomas, empiezan a tener puntajes a la mejoría y se sostienen a lo largo del tiempo. Y lo que vemos aquí relevante y de manera significativa, muy parecido a lo que vemos con nuestra paciente en nuestra primera línea, igual el feno empieza a bajar prácticamente desde la primera aplicación de dupilumab y se mantiene bajo a lo largo del tiempo, incluso hasta 48 semanas, asociado con estabilización, mejoría de la función pulmonar y disminución de las resistencias en la oscilometría. El otro estudio que quiero mostrarles, es el estudio Vestige, que evalúa también el efecto de dupilumab en la vía respiratoria y la obstrucción de moco en asma moderada, grave, no controlada. Es un estudio fase 4, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, con imágenes de pacientes con asma grave y moderada. O sea, todos tenían la misma situación y evaluación con la imagen. Vemos la diferencia, el tipo de población, 18 a 70 años, moderada, grave, no controlada, las mediciones de biomarcadores, y vemos que se abrieron dos brazos, uno que fue a dupilumab y otro a placebo, estratificados de acuerdo a la dosis de esteroide. Vemos los objetivos de evaluación: lograr el porcentaje de pacientes que lograron feno menos de 25 a la semana 24, el cambio porcentual en el volumen medido por TLC en términos de evaluación de función respiratoria, y como objetivos secundarios el cambio desde el inicio hasta las semanas 24 en la puntuación de moco y en las resistencias. En este estudio, Vestige es interesante porque combina los parámetros de imagen con los resultados clínicos convencionales del asma para proporcionar información sobre el mecanismo de acción de dupilumab, y se integra la estructura de la evaluación funcional, los resultados reportados por los pacientes, los biomarcadores y la imagen para tener cierto aporte de información. Entre ello, lo que vemos es que la proporción de pacientes del subgrupo de dosis altas de esteroide que alcanzó menos de 25 de feno en la semana 24 fue más elevado, hasta 6 veces más probabilidad de tener feno de 25 en los pacientes que tenían dupilumab comparado con los pacientes con placebo. Esto es importante porque si bajamos el feno, sabemos que bajamos también el riesgo de exacerbaciones y hay una disminución, y el riesgo de pérdida de función pulmonar evaluada por FEV1. Dupilumab en este estudio Vestige también demostró reducir la obstrucción de moco en las vías respiratorias a la semana 24. Lo que vemos en esta imagen es la mejoría de la perfusión por la disminución de los tapones de moco. Hay un aumento en la perfusión o la ventilación relacionada con la aplicación del biológico a partir de la semana 24. Esta es la imagen de tomografía que se utilizó para la evaluación de la reducción en el número y volumen de tapones de moco, y lo que vemos es la línea de base y la semana 24 en el placebo y en los pacientes con dupilumab, y todos los puntitos rojos son puntitos de moco que se pudieron hacer en la reconstrucción, y vemos que comparado con placebo y la línea de base a la semana 24, los pacientes prácticamente dejan de tener tapones de moco desde momentos muy tempranos. En estas mismas secuencia de ideas, el cambio desde el inicio hasta la semana 24 está asociada con mejoría en el TLC, lo cual asocian con disminución de las resistencias y que hay una mejor ventilación con mejoría en el volumen. Aquí vemos todo el espacio, hay disminución en el grupo de placebo del volumen en la vía aérea, y los pacientes tratados con dupilumab tienen una mejoría de hasta el 26% desde la semana 24. Esto también asociado con la disminución numérica de la resistencia a partir de la semana 24. La resistencia en los pacientes con placebo
estaba alta y siguió incrementando hasta 72%, y en los pacientes con la intervención de dupilumab, la resistencia disminuyó. Entonces, todo esto de la disminución de biomarcadores habla de la disminución de la activación biológica de la interleucina 13, se deshacen mocos, disminuyen las resistencias, se abre la vía aérea y el paciente puede respirar mejor. Eso es lo último que tenía que decir. Ay, perdí mi diapositiva de mensajes finales. Es la última, entonces les agradezco su atención y dejo el micrófono a Fer. Para la sesión de preguntas. Y bueno, los invito a todos allá en casa que nos den sus preguntas y comentarios en el apartado de preguntas y respuestas para poderlas comentar acá con todos. Hay algunas preguntas. Voy a comenzar con las que están aquí y vamos viendo cómo van llegando. Eh, Dice, a veces no tenemos disponible otro estudio más que la espirometría para abordaje de pacientes asmáticos. Si en algún momento se tiene respuesta en FEV 2575, puede tomarse como parámetro con respuesta al broncodilatador si en la prueba hay una mejoría cuantitativa así como clínica. La pregunta está abierta para todos va a haber. Si quieres, puedo contestar algo, Fer. Pues si tienes una Claro, adelante. espectroscopía, tienes parámetros FEV1, FBC, pues son parámetros más robustos, más repetibles que un FEV 2575. O sea, creo que habría que hacerle más caso a la respuesta del broncodilatador de FEV1 y FBC por ser parámetros más robustos. Sí, sin duda, la asociación de estos valores con la evolución clínica ayuda más que estos llamados mesoflujos que no tenemos estandarización o método de comparación. Entonces, yo pensaría que es mejor los valores de FBC y FEV1. De acuerdo. Muchas gracias. Hay unas preguntas acá, doctor Forno, acerca de el tema de la salud mental en los adolescentes, ¿no? Esto, y veo, por ahí había una respuesta acerca del componente de psiquiatra o psicología dentro del equipo, pero esto es adecuado en el grupo para tratar a pacientes con asma en la adolescencia. Sí, Fer, muchas gracias. Es una de las preguntas que salió en el chat. Hay muchos datos que demuestran que en pacientes con asma, particularmente asma grave, hay mayor prevalencia de depresión y de ansiedad y de estrés crónico. Si uno lo piensa, no, el asma, felizmente, la gran mayoría de nuestros pacientes les va relativamente bien, pero estos pacientes con asma grave tienen una enfermedad crónica pobremente controlada. Entonces, hay una mayor prevalencia, es un factor de riesgo, y hay evidencia, no es tan sólida como quisiéramos, pero hay evidencia de que el manejo de estas comorbilidades ayuda a mejorar el pronóstico en cuanto a exacerbaciones y a síntomas, y definitivamente de calidad de vida. Nosotros, cuando yo estaba en la Universidad de Pittsburgh, teníamos un psicólogo que empezó en el equipo de fibrosis quística y luego poco a poco dedicó tiempo también al asma grave. Y ahora que estoy en la Universidad de Indiana, en Riley, también teníamos una psicóloga que era más que nada virtual, y ahora tenemos una psicóloga que va a empezar, por lo menos 50% de las clínicas va a estar presente para el manejo, para ayudar a estos pacientes, no necesariamente solo los adolescentes, pero por supuesto la gran mayoría de estos pacientes tienen pues de 10 o 12 años para arriba. Eh, Muchas gracias, doctor. Doctora Erika, acá hay una pregunta interesante y dice, ¿se puede utilizar acetilcisteína o alfa-dornasa junto con el biológico para poder mejorar la limpieza del moco? No conozco que haya estudios que hayan probado esta posibilidad. eh, Teóricamente parecería ser una oportunidad. Sin embargo, las características del moco de los pacientes con asma, con todos estos cambios de metaplasia, el tipo de mucina, el depósito de cristales, que incluso se hacen moldes difíciles de mover,
suena que es poco alcanzable con estas intervenciones. No sé si la alfa-dornasa podría quizás intentarse algo, pero al menos acetilcisteína me parece que quedaría corta y nada de esto funcionaría sin pensar, por ejemplo, en rehabilitación, porque a veces los tapones de moco están tan metidos en la imagen que yo les enseñaba y que me destanteó un poquito el cronómetro. La paciente, aparte de las flechitas donde se ven los tapones de moco, tenía varios nódulos subsólidos y varias regiones con imágenes que sugerían presencia de moco, que después del tratamiento se limpian. Entonces, lo que sí hemos visto es el biológico más la rehabilitación, les ayuda bastante en este contexto, pero no tengo reportes al respecto. No sé qué piensen, José Luis, ¿cómo ves? Pues digo, claro que se pueden usar, no tienen una contraindicación y justo las medidas de higiene bronquial son parte de las estrategias para tratar de eliminar los tapones mucosos. Lo interesante es como saber quién los está formando, son los cristales de Charcot-Leyden, son los eosinófilos, son los neutrófilos, es solamente moco hipersecretor, que solo en ese caso ayudaría, por supuesto que es una parte de las medidas y junto con la rehabilitación, yo creo que no estaría mal. Alfa-dornasa en asma no tiene efectividad porque necesitas DNA, sobre todo bacteriano, que es lo que rompe el alfa-dornasa. En fibrosis quística claramente es una maniobra que ayuda para disolver el moco y expulsarlo. EPOC, algunos estudios dicen que sí, en asma no está claro, pero yo diría que dentro de las medidas de higiene bronquial, cuando ya descartaste que no son los eosinófilos, que no son otras células que se puedan tratar con esteroides o con biológicos, puede ser una buena opción. Excelente. José Luis, hay una pregunta acá que quisiera hacerte y dice, ¿qué opinas o qué piensas acerca del uso de TSLP en el paciente con T2 bajo? Pues es una de los únicos medicamentos aprobados para asma no T2. Lamentablemente no es tan bueno como lo es para asma T2. Claramente ahí tiene su papel. Pero por supuesto que hasta ahora no hay una mejor opción que eso, sí es efectivo. Hay uno mejor, que es un anti-IL-33SP2, Astegolimab, nuevo viene, que tiene más receptores de los que se asocian con inflamación no T2. Excelente. En este punto, yo te quisiera hacerte una pregunta respecto o sea, a la plática que nos diste hoy y está relacionada con el tema o sea, del tratamiento para, como direccionado hacia el inflamosoma, ¿no? Sabemos que si se puede llegar a bloquear, podría llegar a aumentar las infecciones o no. O sea, hablando acerca de seguridad, ¿esto podría ser un tema que nos tendría que preocupar a largo plazo? Pues sí, dado que el inflamosoma es un mecanismo de defensa en situaciones homeostáticas, bloquearlo, por supuesto que te predispone a infecciones graves, pero también la sobreactivación, o sea, muchos casos de COVID y de tormentas de citocinas tuvieron que ver con esto, muchos casos de sepsis. Hay trabajos nuevos en sepsis bacteriana con antiinterleucina 1 beta. Entonces, teóricamente estás bloqueando solo una parte o una interleucina de las que producen el inflamosoma, que es la que teóricamente está sobreactivada y de esa manera no deberías tener tantos efectos secundarios. Están en desarrollo, están en diseño. Habrá que verlo con los cardiólogos, habrá que poner atención con el tratamiento de la aterosclerosis porque ellos ya están dando antiinterleucina 1 beta. Entonces, si esos pacientes van a tener más infecciones como efecto del tratamiento, pues claramente en un asmático le va a ir peor. Creo que, o sea, ese es sería el tratamiento dirigido. Ahora, el trabajo del doctor Nair del año pasado pone en la mira la interleucina 18 y que la interleucina 18 la han estudiado en asma y que no está reportada, por lo menos en los esquemas que yo les presenté, en ninguna ponen a la interleucina 18 como uno de los mecanismos o de las interleucinas que van a generar
hiperreactividad o estas cosas características del asma, pero el ponerla ya en el foco, pues obviamente va a generar que los demás grupos empiecen a estudiar sobre eso y seguro que algo interesante habrá. No sé si Eric, ustedes allá estén haciendo algo en esta parte, en este tema La mucina. del inflamosoma o de los antieles no No, P2. hay estudios, como señalaste, Luis, de, eh, más que nada de ciencias básicas o translacionales, pero yo no, al menos en pediatría, yo no tengo conocimiento de que nadie esté haciendo, digamos, terapia enfocada digamos, son como tú decías, no son eh, mecanismos que son definitivamente importantes, pero quizás son menos específicos y entonces uno tiene que tener cuidado, por supuesto, a la hora que uno altera sin saber cuáles son las potenciales consecuencias a largo plazo. Eh, una de las cosas que se está estudiando también es si es que algunos de estos nuevos fármacos se pueden, ya que no son tan específicos, lo que se podría hacer es ver si se pueden administrar de una forma más específica. Entonces, por ejemplo, si en lugar de ser una inyección sistémica pudiera ser de alguna manera nebulizado hacia las vías aéreas, quizás eso tendría un efecto más tópico que nos previene que previene tener esos efectos secundarios posibles, pero no que yo sepa nada en pediatría, por supuesto. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta que, bueno, se viene repitiendo en los diferentes foros, pero específicamente hacia pediatría es la primera vez y es hablar acerca de el uso de los biológicos en etapa temprana, o sea, no asma grave, sino asma más abajo en la gravedad. ¿Cuál es su Sí, opinión, doctor? sí, es una excelente pregunta. Yo creo que la respuesta sobresimplificada pero breve es que sí, por supuesto, nos encantaría. El mayor parte del problema es que es el costo. Si el costo fuera más accesible, más asequible, no hay necesariamente una contraindicación que diga que no podemos empezar más temprano. Ahora, hay que tener cuidado porque, por supuesto, todos estos biológicos han sido estudiados en los pacientes con asma más grave. Uno pensaría que también serían eficaces en pacientes con asma moderado, pero habría que hacer estudios para ver, porque puede ser que hay alguna diferencia, pero que la diferencia no sea tan pronunciada o tan clínicamente relevante como en el grupo más severo. Pero es más o menos lo que hemos visto pues, con muchas otras terapias que se iniciaron en pacientes más graves y se han ido corriendo, sin ir muy lejos, ¿no? Una cosa muy sencilla que quizá uno ahora en retrospectiva piensa como no se inició antes, es esta terapia de rescate antiinflamatorio, en el cual no se usa solo salbutamol, sino también se usa corticoides cada vez que el paciente se enferma. Tiene sentido y quizá ahora que tenemos evidencia se puede implementar. Yo espero que conforme haya más opciones de biológicos y los costos bajen, se pueda utilizar, no creo que nunca vaya a ser para asma leve, pero sí para el asma esa moderada casi grave que todavía no se está utilizando. Eh, y justo, justo cuando comenzaba a hacer esta pregunta al doctor Eric, llegó una pregunta muy relacionada a esto y quisiera abrir el foro al doctor José Luis y a la doctora Eric, porque dice, ¿qué pasaría si normalizáramos el uso de biológicos en etapas tempranas del asma grave en lugar de reservarlos solo para cuando todo falla? ¿Estamos aprovechando una ventana de oportunidad para modificar la historia natural de la enfermedad o no? Creo que es una pregunta que también se viene repitiendo mucho en otros foros, ¿no? Y que es muy importante la información que podemos llegar a tener. No, perdón, no sé si normalizarlo, pero sí creo que, o sea, la tendencia actual sí es a actuar, decimos, temprano para evitar o para poder accesar a este proceso de modificación de la enfermedad, el objetivo de rasgos tratables, de si la inflamación es el rasgo tratable, pues elegir el mejor biológico en el mejor momento para poder modificar la evolución. Sí se
trabaja en eso y creo que sí es el cambio de paradigma que cada vez estamos escuchando más, realizando más. Solo me preocuparía un poco normalizar que todo mundo tiene asma grave y entonces darle tratamiento con anticuerpos monoclonales a todas las personas sin repasar o confirmar el diagnóstico. Este foro es un foro de neumólogos en donde garantizamos la evaluación sistemática y que cuando llegamos a la selección del biológico ya estamos completamente seguros de esto, pero sí es importante detectar más temprano a los pacientes con asma grave, fenotipificarlos, hacer la elección, decidir cuál es el rasgo tratable y hacer la intervención que sea la más adecuada, no solo los biológicos. Eso es lo que yo pensaría. Yo creo De que, acuerdo. o sea, yo soy pro biológicos y por supuesto para mí la respuesta es sí, pero lo que hay que tener o sea, lo interesante para mí es qué es para mí temprano. O sea, es temprano, hoy lo diagnostico y mañana ya empiezas biológico, hoy te diagnostico y en un mes que no mejoraste con esteroide a dosis baja inhalada ya te pongo un biológico. Eso es lo interesante en el término temprano. Yo creo que temprano sí debe de ser, pero aplicado en el sentido de hoy sé que tienes asma grave, no voy a esperarme 6 meses a que cumplas el criterio de dosis altas de esteroide inhalado, 50% del tiempo esteroide sistémico, que estés en un paso 5 de GINA. Creo que no vale la pena perder ese tiempo, sobre todo si las características son así de gravedad. O sea, yo creo que sí es buena estrategia pensando en la remisión. Los estudios de remisión dicen que entre más pronto le inicies, más bien, un criterio de remisión o un predictor de remisión es menos tiempo de diagnóstico. Por eso es que les va mejor a los asmáticos en edad adulta. Los que diagnostico de adultos como asmáticos pasa menos tiempo para que yo les inicie un biológico, a diferencia de un niño que inició siendo grave y que estuvo siendo grave todo el tiempo y llegó a la edad adulta, le pongo 10 biológicos y no mejoran. Entonces creo que eso es lo importante de la remisión, dar el tratamiento tan pronto como el paciente sea candidato para ello. Claro, Ya, de totalmente acuerdo. de Yo, acuerdo. sí, rápidamente, justo José Luis, lo que estás hablando es algo que yo quería mencionar. Por primera vez en quizá la historia reciente, al menos del manejo del asma, estamos hablando de remisión. Eh, Ahora, hay que tener cuidado, ¿no? Porque ¿cómo voy a decir que estoy dando remisión si tengo que dar un anticuerpo monoclonal inyectado cada 2 semanas? Pero al menos del punto de vista clínico, sintomatológico, sí se está hablando de remisión. Entonces yo creo que no solamente es controlar hasta un punto aceptable, sino hasta el punto que casi no hay síntomas. Entonces yo creo que eso va a llevar a que haya estudios cada vez un poco más hacia el lado menos severo para ver hasta dónde puede uno tener un efecto significativo clínicamente relevante. Eh, por supuesto, claro, también eso va a depender, ¿no? Si acá en Estados Unidos, si yo tengo un biológico que me cuesta $55,000 al año, de todas maneras lo hace difícil para un porcentaje alto de los pacientes. Si yo tuviera un biológico que me cuesta la décima parte de eso, entonces es un poco más factible. Así que yo creo que va a ser un poco el conocimiento, un poco la efectividad y la seguridad a largo plazo, y la tercera cosa, por supuesto, es el precio. Sí, el factor económico siempre está ahí en el juego. Y Perdón, hay Fer, me otro, gustaría adelante. agregar algo. Creo que es importante. Cuando el paciente llega, el diagnóstico de asma grave no tenemos que esperar a vivirlo con ellos, ¿no? No nos vamos a quedar viendo que ya se internó otra vez. Por ejemplo, la paciente que yo les presento, hay cosas que pasan cuando no había disponibilidad de anticuerpos monoclonales, que la tuvieron que operar varias veces de los pólipos y demás. Pero si esa mujer se presentara hoy, seguramente en la primera cirugía con esos biomarcadores y ese comportamiento clínico iniciaría un biológico bastante antes de lo que lo utilizó en este periodo de su vida, ¿no? Entonces,
No olvidar que el asma grave a veces la diagnosticamos revisando para atrás, o muchas de las veces, ¿no? El histórico, cómo se comportó, cómo está la inflamación, etcétera. Y quizás desde el primer momento en el que tú lo ves ya tienes una perspectiva clara de lo que vas a hacer en 4 semanas, en 8 semanas, para poder evaluar la decisión y no esperar tanto tiempo y quedarnos viendo que las cosas pasan, porque la definición muchas veces ya está cumplida cuando llegan con nosotros. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, hay otro grupo de pacientes que independientemente, por razones múltiples, no podamos darles un anticuerpo monoclonal rápido, ¿no? Y hablo a lo mejor de muchas instituciones, del papel de muchas instituciones, donde quizás tengamos que, para llegar al control, someterlos a tratamiento con mantenimiento de esteroides orales durante algún tiempo en lo que se nos autoriza o lo que sea. ¿Existe alguna recomendación para ese grupo de pacientes para tratar de detectar los efectos adversos asociados a los esteroides o alguna forma en la que podamos irlos viendo de forma integral a estos pacientes? No sé si ustedes tienen esta experiencia en este tipo de pacientes. Mm, sí, incluso creo que aparece por sí solo. Ya llegan diciéndonos que los van a operar de catarata, o ya llegan con la fractura, de rodilla porque se cayeron. Entonces, a partir de esa experiencia, sí, sí hemos intentado en la clínica cada vez más involucrarnos en hacer como un triage de complicaciones, ¿no? Tratar de involucrar a otras especialidades cuando es necesario, evaluaciones específicas de la densitometría, todo lo que hay que hacer, la vitamina D, etcétera, para poder establecer diagnósticos oportunos de las comorbilidades asociadas a la evolución natural de esta enfermedad, a la falta de una intervención resolutiva e incluso al riesgo cardiovascular. Muchos de nuestros pacientes con asma grave, por muchas razones, además tienen diabetes, además tienen hipertensión, etcétera. Entonces, pues sí, sí, sí nos toca, considero, sistematizar, quizás eso sí, normalizar, estar al pendiente de las posibles complicaciones asociadas al uso de esteroides sistémicos o el tiempo de dosis altas de esteroide inhalado, algo así. Y el trabajo multidisciplinario, ¿no? Dentro de y tratar de tener el apoyo de otros especialistas que pudieran detectar a tiempo estos efectos adversos. Hay una pregunta que tengo por acá para la doctora Eri y dice, considerando los resultados del estudio PESTICH, que documentan la reducción de tapones mucosos y modificación de la arquitectura bronquial, ¿qué relevancia podría tener esto para la progresión de la enfermedad y el manejo a largo plazo? Es muy relevante porque sabemos, apoya este tema de la modificación de la enfermedad. Las intervenciones con los biológicos han estado demostrando que podemos frenar este proceso de evolución, de remodelación. El asunto es que yo no sé si podemos echarlo para atrás. En términos específicos, la paciente que les mostraba pasó un año, casi dos, muy bien, le da influenza y se obstruye tantito. Su FEV1 ya no baja de 80, pero se obstruye tantito. No requiere esteroide sistémico, además. Entonces, creo que en términos de utilización del tratamiento, a ella no le hemos quitado el dupilumab cada 2 semanas, sigue viniendo cada 2 semanas. Entonces, hay que sostener el tratamiento para poder lograr estos objetivos y reconocer, por ejemplo, ella cumple criterios de remisión clínica con tratamiento, se pudo descender el tratamiento inhalado. O sea, es bastante relevante que mientras se mantenga controlada la inflamación, al menos medida por feno, pensando que adentro del bronquio se está reestructurando otra vez todo el proceso presente y con los desenlaces clínicos asociados,
pues habla es bastante esperanzador, ¿no? El asunto es que pues el dupilumab no planeamos quitárselo a menos que hubiera una razón específica, ¿no? Entonces, en términos de pronóstico y de progresión, creo que es muy esperanzador y pues sí, hay que sostener el tratamiento para mantener el beneficio. Eso es lo que yo pienso. Muchísimas gracias. Bueno, creo que hemos terminado con las preguntas. Les agradezco a ustedes por la participación. Excelentes ponencias, excelente sesión de preguntas ahora al final. Eh, Vamos a tener estas sesiones grabadas al final de la sesión de la semana. Posteriormente van a llegar anuncios para poderlas observar en la página de la sociedad. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles también a nuestros participantes, a todos por el interés en la educación en asma. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche con una agenda muy robusta también. Buenas noches, muchas gracias y nos vemos. Que estén muy bien.